Buenas tardes amigos, estamos aquí en la ciudad de Torreón visitando a Lupe Rubio, muchos lo recordarán con el Santos, con Toros Neza, pero él se inició en la segunda división, ahí también estuvimos juntos en el Panteras de Aguascalientes que llegó aquí a Torreón. Lupe, si gusta saludar al grupo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes aquí con el buen amigo Juan, pues aquí compartiendo la experiencia, compartiendo todo la vivencia que tuvimos en el fútbol, que fueron casi 15 años a nivel profesional desde el equipo Panteras Torreón y posteriormente en el Santos 10 años y retirándome en el equipo Toros Neza, con aquel Toros Neza de Mohamed, del Pony, de Arangio, de Pablo Larios, de Memo Vázquez, bueno, un equipo muy colorido, ¿no? Pero bueno, platícanos tus inicios, Lupe, primero en el Panteras, o sea, duraste una temporada y después llegó el cambio a Santos, ¿cómo estuvo la cosa? Sí, bueno, cuando llegó recién el Panteras acá de Aguascalientes se jugaba el viernes en la noche, ahí donde se empezó con el Santos también, que ya estaba en segunda A. Entonces yo llegué en el 85 a Panteras a unas pruebas y estaba de entrenador don Grimaldo González, ¿no? Muy estimado aquí muy en la estimado, comarca, sí, como no, en paz descanse, que marcó época acá en La Laguna. Él fue mi primer entrenador, estuve el primer año y el segundo también estuve 2 años ahí, en el 85, 86 y en el 87 cuando termina el torneo, pues Santos se interesa por mí, fue cuando pasé a filas de Santos en la segunda A, cuando Carlos Ortiz fue a buscarme para que integrara el equipo y jugué el último año de segunda división en Santos. Posteriormente se dio el cambio de la adquisición de la franquicia de Los Ángeles de Puebla y fue cuando el equipo pasó a primera división. Nos quedamos una parte del equipo, el otro equipo se fue con la franquicia de segunda Querétaro y nos quedamos ahí como Choque, Galindo, Lupillo Romo, varios de aquí mismo de La Laguna, los que recuerdo pues como muy significativamente porque ambos, Choque y Lupillo y yo somos de Gómez Palacio, ¿no? Entonces, y yo también. Y tú, y Juanito, pues tú también me recuerdo cuando jugábamos allá con los equipos de tu padre, ¿no? Tu señor padre, que en paz descanse. Así es. Pero entonces cuando tú utilizaste en el Santos, Lupe, ¿quiénes eran los extranjeros y quién era el entrenador? Sí, pues empezó la Banana Ortiz. La Banana Ortiz era el técnico, precisamente en el equipo de primera, junto con Joaquín Mendoza, que era su auxiliar. Inicialmente venía el profe Edmundo Cruz, sin embargo se quedó Carlos y los extranjeros en el primer año pues fue aquel equipo donde estaba Wilson Graniolati, estaba César Jiménez, un paraguayo central, el Torito Díaz, ¿recuerdas aquel Torito Díaz que era un volante ofensivo? Y Cristian Saavedra que venía como figura de Chile, como goleador. Sin embargo, tuvo muy poca participación. Y ahí estaba también Miguel Herrera. Sí, el Piojo. El equipo se conformó con mucha gente de Tecos, de Tecomán, porque Tecos se convirtió en socio del Santos en la primera etapa. Entonces, los primeros años, pues sí, fue algo complicado, ¿no? Porque pues traíamos poco presupuesto y los primeros 4 o 5 años siempre andábamos peleando el descenso. ¿Recuerdas algún gol que hayas anotado en esta temporada? Pues cómo no. Varios anotaste, sí. Fíjate que ese año en el primer torneo en primera, pues ya era un cambio muy diferente a lo que habíamos trabajado en la segunda, antes de lograr el ascenso o la franquicia. Pues sí notas un cambio porque ya es primera división y obviamente te enfrentas con equipos que ya tenían muchos años en la primera división. En ese año no recuerdo quién fue el que se descendió, pero también se incorporaron varios jugadores del equipo. Creo que fue San Luis, porque vinieron varios jugadores de allá. Y recuerdo que debuté en un partido contra el América allá en el DF, en el Estadio Azteca, sí, cuando andaba Antonio Carlos Santos, Edu, Adrián Chávez, Gonzalo Farfán, o sea, aquel equipo que jugaba los jueves en la noche. Ahí debuté en noviembre del 88 y recuerdo que mi primer gol en primera división se lo metí precisamente al Atlante cuando venía Miguel Celada. Héctor Miguel Celada fue el portero en aquella ocasión. Fue un partido aquí en Torreón, aquí en el Estadio Corona antiguo,
y que ganamos 1-0 con ese gol. De hecho ahí el Atlante venía dirigido por La Volpe y el Guama Puente, eran los dos técnicos cuando hicieron dupla en ese año, que fue super líder, traía un equipazo, estaba Ingrao, estaba Regis, el Harlem Medina, y de hecho en ese partido me tocó iniciar a mí y el Piojo jugó en la reserva, y ahí fue donde lo vieron jugar a Miguel, y después el siguiente año se lo llevaron al Atlante, ¿verdad? Aunque luego se hizo defensa lateral, ambos jugábamos de delanteros, o sea, nos alternábamos y jugamos varios partidos de titulares también, junto con Miguel. Sí. Entonces, el primer gol se lo metía a Héctor Miguel Celada, del local, y pasando la segunda vuelta, le metí otro allá en el Estadio Azul, aquel Estadio Azul. Allá nos ganaron 3-1 y yo metí el gol en la última jornada de aquel torneo, del mismo torneo. Y fueron los primeros 2 goles que metí. Se los metí nada más y nada menos que a Héctor Miguel Celada. Otro gol que recuerdes, Lupe, de que haya sido muy espectacular, que la misma gente te felicitó, que trae muy grandes recuerdos. Sí, fíjate que tengo uno que ya después yo pasé a jugar de defensa central y defensa lateral. Entonces, en el 96, cuando fue el campeonato, yo ya jugaba de central. Entonces ese torneo, en una ocasión yo era relevo de Pedro, de Anda, entrábamos Chava, jugábamos de centrales, éramos los 4 centrales, aunque la mayor parte de los partidos los jugó Pedro y de Anda. Recuerdo que castigaron a Pedro por 4 tarjetas, 3-4 tarjetas, y tuvo un partido de suspensión. Y yo entré al relevo contra Pachuca, precisamente aquí en Torreón, y quedamos 2-1. Yo metí el segundo gol, y ese gol fue un gol de cabeza centro de Benja Galindo. ¿A Calero? Sí, Calero? No, era la Ardilla Miranda. La Ardilla Miranda, sí. Pachuca en ese año todavía se descendió. De hecho, estaba la Ardilla Miranda, que jugó aquí en Santos, José Luis Miranda, ¿no? Que ahorita está en Irapuato, y él era el portero. Entonces un tiro de esquina, me levé y la piqué de cabeza y anoté el segundo gol. Fue el triunfo, y ese gol fue el que nos dio la calificación a la liguilla en aquel torneo del 96. Sí. Por eso es muy significativo. Sí. Te tocó también la época de Maturano, ¿verdad? Sí, cómo no. Cuando Dolmo Flores y todos los hondureños, ¿no? Sí, bueno, cuando llegó Juan y Dolmo fue cuando el profe me hizo central a mí. Sí, ahora sí, no. Fue cuando me dijo, oye, Lupe, ¿sabes qué? Pues la verdad no vas a tener mucha oportunidad de jugar, porque Juan y Dolmo se conocen muy bien y están jugando muy bien. Eran donde recaía la mayor parte de la ofensiva con ellos, en el equipo que dirigió por primera vez en aquel torneo. Y me dice, no, pues te he visto cualidades y tienes cualidades para jugar de central. Entonces él fue el que me hizo el cambio de delantero a defensor. Sí. Y ahí fue donde me desarrollé más. Terminé jugando con él y también jugando en pareja con Pedro, porque él nos decía, tú vas a jugar con Pedro, o sea, ustedes van a ser... Y él ya lo preveía desde ese tiempo. Entonces, pues a la postre fue lo que él vio, y pues sí, pues terminó mi carrera jugando de central. Y también en algunas ocasiones jugué de lateral derecho, ¿no? Como aquella final del 96, también jugué de lateral. ¿Cuál de las temporadas que estuviste con Santos tú consideras que fue la mejor, que estuvieron posicionados en la tabla de posiciones y que hicieron un mejor torneo? Fíjate que tuvimos varios torneos, porque los primeros 5 años fue de batallar, de librar el descenso, de ir creciendo con el equipo. Es decir, nosotros como jóvenes laguneros de aquí no teníamos un entrenamiento previo. Llegamos a Santos muy novatos. Entonces el equipo fuimos creciendo con el equipo. Yo te hablo como el caso del Choque, el caso de Lupillo Romo, el caso de Pedro, que somos laguneros. El caso de Armendáriz, que aunque no es lagunero, pero él ya se quedó aquí en la laguna, que también venía de la segunda, ¿no? Sí. De batallar, de aquel mote de guerreros, el original, ¿verdad? Entonces, lo que pasó ahí fue que fue muy significativo para nosotros varios torneos así,
porque fue lo que nos dio todo el impulso para salir adelante. Y sí, pues tuvimos varias liguillas. Yo jugué en el 92, 93, 94, cuando llegaron todas las estrellas, jugué muy poco. De hecho, tuve muy poca participación y ahí jugaba de delantero. Entonces era la reserva de Daniel. Entonces yo recuerdo jugué poco y anoté un gol en un partido contra Pumas. Después esa liguilla fue la que marcó la Santosmanía, pero la vivimos intensamente. Posteriormente se va Pedro García y viene el zurdo López, y con el zurdo López en el 94-95 volvió a surgir el Santos. Llegamos a la liguilla nuevamente. Fue cuando nos eliminó Guadalajara ya en el Estadio Jalisco, cuando llevábamos una ventaja de 3-1 aquí, que no les alcanzamos a meter otro gol, y allá ellos se repusieron y se recuperaron, y fue cuando nos eliminaron en el 94-95. El siguiente torneo no calificamos, ya fue cuando llegó Tena al final del torneo, y ya planeó el torneo del 96, cuando empezaron los torneos cortos. Porque recuerdas que eran de 2 vueltas, de 10 meses el torneo. Entonces ya ahí empezó, ya habíamos tenido una liguilla larga, y luego vino el primer torneo corto, jugamos liguilla, somos campeones, y luego otra liguilla en el 97. Posteriormente, cuando ya salgo a Toros Neza, pues también allá me tocó jugar liguillas con el Toros Neza. Bueno, ya no tuviste lugar en Santos, por eso te fuiste a Toros Neza, o tú decidiste irte. ¿Cómo? La verdad sí, yo entraba en planes, nada más que ese equipo que se mantuvo después al campeonato, jugamos la liguilla con el Chivas, cuando queda campeón Chivas y le gana a Toros Neza. Y en el siguiente draft, ahí Víctor Aguado estaba de técnico en Veracruz. Víctor Aguado, que lo había tenido compañero aquí por ahí del 90, él me pidió para refuerzo para allá, pero yo no estaba transferible. Entonces la directiva me habló, me dice: ¿sabes qué, Lupe? Tú entras en planes, pero hay una oferta por ti. Entonces me pidieron que decidiera si me ponían en el draft. Entonces era 97, 96, 97. Ya había terminado la temporada. Había salido Chivas campeón. Y yo platiqué con mi familia, con mi esposa, y me comentamos, le digo, pues eso sería algo bueno para salir, para oportunidad de crecer. Ya tenía 30 años, más de 30, ya iba a cumplir 31. Entonces le digo, pues es una buena oportunidad para ver qué podemos hacer. Y sí, al final decidí que sí. Le hablé a la directiva y le comuniqué que sí me pusieran en el draft. Entonces en el draft bueno, nosotros nos comunicamos, me dijeron. Ya cuando me habló el licenciado Canedo, me dice: ¿sabes qué, Lupe? Ya te vendimos. Pero no fue Veracruz, fue Toros Neza. Entonces Toros Neza, yo pensé que todavía iba a seguir el Ojitos Mesa, pero no, ya no estaba él. Cuando yo llego allá era Manuel Manso. Y Santos ya hizo la venta. Yo me presento en esa. Precisamente me fui a México cuando el equipo Santos iba a pretemporada. Entonces me comenta mi papá que Tena le decía que me regresara. Digo: no, regréselo, porque pues vamos a batallar, porque se fueron todos los centrales. O sea, se fue de Anda también. Hubo varias ventas en ese año. Entre ellos fui yo. Y no, dije, no, yo ya no me quedé. Entonces me fui a Nesa ya, pues fue allá, hice buen torneo, el que siguió, estaba Manuel Manso de técnico, calificamos a la liguilla. Fue cuando León y Cruz Azul jugaron la final. Cuando Comiso. Lo de Comiso, sí. Sí, ahí fue, nosotros jugamos cuartos de final con León. Calificamos y nos tocó León con aquel equipo que fue la final con Cruz Azul, que lo traía Carlos Reynoso. Entonces fue un partido en donde en León íbamos empatados a 1 y León nos sacó la ventaja ya en León, y ellos ya pasaron a la semifinal y luego ya jugaron la final.
Pero sí, fue la última liguilla que yo jugué. Jugué otro año más ahí en Toros Neza. Y cuando llega Alberto Guerra, ahí Alberto Guerra toma la decisión de ya no entrar en planes tu servidor. Y yo ya decido ahí retirarme en el 98, en el verano, en el invierno del 98. Yo me retiro. ¿Anotaste goles también con Toros Neza? No, ahí no. Ahí jugué más de defensa. Y jugaba de lateral y jugaba de central. Sí, aquel equipo, ese equipo ya después de que se fue el Turco Apud, fue totalmente diferente. Vino a la baja, lo quisieron rescatar, pero pues Turco era la esencia de ese equipo. Entonces ya vino Bebeto, vinieron otros jugadores, pero ya no alcanzaron a recuperarlo, ¿verdad? Sí. Dinos un delantero que te causaba de que ay, me tocó jugar con. No, hubo varios. Hubo varios. Hubo Basay, acuérdate, hubo Basay, Basay, Julio Zambora, el Jorge Comas, que eran chaparritos chiquitos y y teníamos ahí buenos enfrentamientos. Luis Hernández, no se diga, el Ratón Zárate, el Miguel Salvador y fueron, pues, nos enfrentamos a muy buenos delanteros, nos dábamos buenos tiros, pues aquel Necaxa del 96, acuérdate. Sí, pues, Que venía también estaba Guiñaga, ¿no? Alex sí, Aguinaga, estaba el Ratón Zárate delantero, estaba Luis Hernández, estaba Edson Alvarado, que después jugó acá. No, nos tocó dentro de esa camada de jugadores muy buenos mexicanos y excelentes extranjeros. Acuérdate del Fantasma Figueroa, Carlos Hermosillo, el Zague. Sí, también el Toniño, aquel bíblico, no sé si que metió un gol de cucharita, ¿no? Ándale, de Rabona. De Rabona, sí. Sí, aquel con el América. Entonces, sí nos tocó una gama de jugadores y también seleccionados, Sí. Algo muy significativo para mí en mi carrera de jugador fue que me enfrenté a uno de mis ídolos, a mi ídolo en el fútbol. Hugo Sánchez. A Hugo Sánchez. Sí, pues Hugo fue un referente para mí, o sea, desde que se fue a España al Atlético, cuando se fue de Pumas, que contra toda la adversidad salió adelante, y era cuando nosotros empezábamos a jugar en el Panteras. Veíamos los juegos de Madrid en la mañana, el domingo donde andábamos, siempre ya ves que lo pasaban. Entonces Hugo fue para mí alguien muy significativo, además de, adicionalmente a Pelé, ¿no? Porque Pelé pues fue el primer gran ídolo, pero como mexicano, como parte de nuestras raíces, Hugo siempre ha sido para mí algo, y me tocó jugar contra él en el Atlante y en América. De hecho, ahí tengo una foto donde estoy con él, ¿verdad? Yo les digo que fue el que me pidió la foto. No, yo le dije, no, tómame una foto a un amigo fotógrafo de allá de México, Jorgito Barrera. Le mando un saludo que fue el que me tomó la foto ahí en el Estadio Azteca. Sí, entonces, pues muchas vivencias bonitas. Sí, claro. Bueno, por último, Lupe, cuéntanos una así que tal vez nadie sabe, que te pasó en el fútbol, ya sea con Santos o Torreón, algo que recuerdes, alguna cosilla que... Yo tengo algo muy así muy presente con el profe Matosas. El profe Matosas fue un maestro, así como el profe Maturano. Yo creo que fueron de los que más injerencia tuvo en la parte personal. Porque con Tena, pues, con Tena todavía jugamos en contra, nos enfrentamos cuando él venía con el América, y también es un gran líder. El profe Carlos Ortiz, ¿no? Que fue el primero que tuve como técnico aquí en Santos, son muy significativos. El profe Matosas dejó huella en mí porque a él le gustaba mucho que el jugador se desarrollara, se preparara, que no fuera un autómata, sino que fuera alguien pensante dentro de la cancha. Y nos hacía estudiar cuando él dirigió acá. Y nos hacía desarrollo personal impresionante. Yo recuerdo aquel partido que íbamos desahuciados contra Monterrey, allá en el Cerrito, allá en el TEC. Lo traía don Pedro García el equipo. Iba en primer lugar. Era el equipo de Bahía, de el Abuelo Cruz, Héctor Becerra, Memo Muñoz, Moriconi era el portero. Y estaba Félix Cruz en la central. Entonces, don Roberto, ese juego nos lo planteó desde que en la semana dice, yo quiero ir a disfrutar, dice.
independientemente del resultado. Y eso nos lo transmitió. A la hora de la charla, es más, de aquí nadie nos acompañó. Ya quedaban 8 partidos, pero ya estábamos en último lugar, estábamos en el suelo, en el hoyo. Y ya cuando está en la charla, creo que nomás estaba don Paco Dávila, que era el presidente del equipo. Y don Roberto nos dice, ya nomás quiero disfrutar este juego. Y nos dijo, hagan lo que tengan que hacer. Chelino Pérez debutó ese día, un jovencito de allá de Guadalajara, que era muy similar al juego de Ramón. Debutó ese día, y a la hora que nos dice cada función que debe de hacer, lo que tú debes hacer individualmente, colectivo. Entonces cuando llega con Chelino le dice, usted Marcelino, Marcelino, haga lo que quiera. Sí, haga lo que usted quiera, lo que usted sienta en ese momento. Si se quiere sentar en medio de la cancha, siéntese. Entonces eso nos transmitió mucha confianza. Salimos como locos. Al minuto 6 ya íbamos 2-0, ganando. Un gol de Claudio Morresi. ¿Te acuerdas de Claudio Morresi? El único gol que metió Claudio. Íbamos 1-0 con él. Después vino una jugada de un tiro libre donde Ramón en la esquina del área grande, casi allá para la orilla, tira un riflazo que iba para afuera. Y en esa yo me aviento de cabeza. Me aviento de cabeza y la clavo al ángulo. 2-0. Y luego ellos se fueron, ya pues empezaron, todos se veían sorprendidos, porque cuando nos dijo la táctica fija nos decía, pues usted agarra el 17 o agarra el 27, el de 27 era Carlos Hermosillo, pero no le digan que tú vas con Hermosillo, tú dile, vas con el 27, o sea, no digan los nombres. Entonces todos se volteaban a ver entre ellos, ¿qué onda estos locos qué? Entonces empezamos a meter la patita, a jugar, estaba lloviendo ese día. Entonces al final íbamos 2-2, nos empataron, nos fuimos arriba 3-2 y nos vuelven a empatar. No, creo que nos fuimos arriba 3-2 y Chelino hace un golazo de fuera del área. 4-3. Quedamos 4-3 porque nos empatan y luego ya ese fue el gol de la diferencia. Al final todos se volteaban a ver entre ellos y ese juego nos marcó a todos porque después de ahí ya no perdimos y fue lo que nos hizo mantener la franquicia en la primera división. Entonces es una anécdota así bonita, sí, claro. de mucho aprendizaje. Ese torneo fue de mucho aprendizaje porque nosotros fuimos creciendo con el equipo y ahí fue nuestra prueba para que quedarnos en primera división. El otro año ya fue más fácil quedarnos y ya después vino la inversión de la cervecería, que ya después vino el 93-94, la primera Santos Manía y después el primer subcampeonato ahí y en el 96 el primer campeonato que nos tocó vivirlo y ser partícipe de ello. No, gracias Lupe, porque pues estoy seguro que mucha gente que va a ver el video la entrevista se va a recordar ese partido que estás mencionando, ¿verdad? Y van a recordar a Chelino, sí, se va también y pues Lupe, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos el honor que nos hayas permitido estar aquí contigo y pues si gustas hay que despedirte del grupo, adelante. No, grupo, pues un saludo a todos, les mando un abrazo, su amigo José Guadalupe Rubio, Lupe Rubio de aquí en la comarca lagunera, originario de Gómez Palacio, radicado actualmente aquí en Torreón, acá en el lado de Coahuila. Y aquí pues los esperamos cuando gusten, estamos a la orden y cuando quieran darse la vuelta, con gusto los atendemos y los llevamos a conocer la bonita y bendita comarca lagunera. Sí. Un saludo para todos. Gracias amigos, hasta la próxima.